Muy buenas tardes a todos. Estamos desarrollando nuestro segundo webinario o jornada técnica de este año. En esta oportunidad nos presenta Carlos Chapa, ¿verdad? Vamos a hablar respecto de la reforma al Código de Aguas, el debate constitucional en curso. La idea es describir los temas que han sido definidos como constitucionales, articular aquellos contenidos en el proyecto, ¿verdad? Y detallar la discusión que se ha dado en el seno de la comisión, analizar sus bondades y debilidades. Pone, como decía Carlos Chapa, abogado, magíster en Derecho y Políticas Mineras, profesor de Aguas, ¿verdad? Y socio de ICCF Abogados. La mayoría ya somos todos conocidos, así que sin más preámbulos voy a dejar con usted a Carlos. La idea es que a través del chat, mientras Carlos realiza su presentación, que va a durar 30 minutos, algo más, puedan ir escribiendo sus consultas. Les agradecería que sean consultas relativamente breves para que las podamos ir leyendo y comentando. Tenemos tiempo hasta alrededor de las 7:15 y podríamos extendernos hasta las 7:30 como máximo, de acuerdo al tiempo de nuestro expositor, ¿verdad? Así que sin más preámbulos, Carlos, te entrego el micrófono y démosle. Muy bien, voy a poner aquí mi cronómetro para no pasarme mucho en el tiempo. Muchas gracias, Pablo, y al directorio, al SUD, por la invitación a exponer. Estamos todos entre amigos aquí, porque yo también soy parte del directorio y con gusto asumí esta tarea que no está tan fácil de tratar de explicar en sencillo o en breve o resumidamente una reforma al Código de Agua que está tramitándose hace 9 años y que ha tenido varios cambios. Yo voy a proyectar, como hacíamos la prueba recién. Ahí tenemos la presentación, ¿cierto? Ya, José Luis aquí me va confirmando. Se ve bien. Entonces, partir por explicar que la idea de esta presentación es abordar el debate constitucional o el debate sobre aspectos constitucionales de esta reforma al código que se ha dado en los últimos meses, básicamente porque se planteó durante la discusión de esta reforma al código de la Comisión de Agricultura de algunos temas que podían tener problemas o reparos de constitucionalidad. Entonces se acordó pedirle el pronunciamiento, pedirle la opinión a la Comisión de Constitución del Senado respecto de estos temas que se estaban planteando en el debate del proyecto. ¿Le puedo pedir a alguien que tiene los, no sé, Pilar, si tú puedes silenciar? Hay alguien que tiene el micrófono abierto y le escucho mucho ruido. No sé si... miren, yo lo voy a... Denme un segundo, perdonen que interrumpa el tiro, pero voy a silenciar a algunas personas. Sin perjuicio que cuando abramos la ronda luego lo activen sus micrófonos, solo para eso, ahí. Perfecto. Ya. Entonces, como les decía, el enfoque de esta presentación es abordar estos temas constitucionales que se han estado conversando en la Comisión de Constitución del Senado, producto de ciertos reparos o ciertas dudas de constitucionalidad que surgieron durante la aprobación de las indicaciones y la aprobación del texto final en la Comisión de Agricultura. Entonces, lo que no vamos a conversar, digamos, para que quede claro desde el inicio, es
las aguas en la nueva constitución o en el nuevo proceso constituyente en el que estamos sumidos, porque la verdad es que no sabemos más que las opiniones que se han vertido públicamente y entrar en un análisis de esa naturaleza no es la idea. Más bien va a haber un próximo taller del Sud en el que se va a enfocar a ese análisis, comparando la regulación de agua en distintas constituciones, y eso lo tenemos programado para más adelante, no lo voy a hacer yo, lo va a hacer una profesora de la Universidad Católica, pero ahora el objeto es, como preámbulo quizás a eso, analizar qué es lo que se está discutiendo hoy día en términos de reparos constitucionales al proyecto que hoy día está en discusión en el Congreso, y eso es lo que vamos a analizar hacia adelante. Como esto ha tenido varias vueltas, vamos a hacer un breve recuento de la tramitación del proyecto de ley, breve, a pesar de los 9 años que ya llevamos en esto. Vamos a revisar cuáles son los temas que se definieron como constitucionales, tanto por Agricultura, por la Comisión de Agricultura, como por la misma Comisión del Senado que recibió el proyecto, la Comisión de Constitución. Vamos a analizar cuál es el debate o cómo se ha producido el debate, o cuáles son los elementos de este debate respecto a distintas normas del Código de Agua. Vamos a revisar la edición de los profesores constitucionalistas que han opinado o que han emitido informes al respecto y cuyos informes están disponibles, para poder analizar esta reforma. Vamos a mirar cuál es la tramitación que le queda al proyecto de ley, con algo de detalle, y algunas consideraciones finales ahí para concluir y para abrir la conversación, digamos, y las preguntas que puedan haber. Entonces, si vamos al recuento de la tramitación, nos tenemos que remontar hasta marzo del año 2011, cuando se ingresó este proyecto a tramitación por la vía de una moción que suscribieron 10 diputados, que establecía reforma en bien pocos artículos, y establecía 3 líneas de reforma principales, digamos. Este proyecto de ley primero establecía la posibilidad de reservar caudales para fines ecosistémicos, para cumplir las funciones ambientales del agua que se planteaban ahí. Facultaba a la DGA para reducir o limitar los derechos de agua existentes con la finalidad de proteger estos fines ecosistémicos, y establecía un nuevo régimen de asignación de agua o de asignación de usos de agua por la vía de concesiones temporales. Ese proyecto ingresó en 2011 y tuvo un movimiento bastante lento hasta el año 2015, en que el Ejecutivo de la época hace suyo el proyecto e ingresa tremendas indicaciones sustitutivas, algunas complementarias otras, en 3 oportunidades, en enero, en julio y en octubre del 2015. Y básicamente es con esta acción o con estas acciones y en este año en que se le da el impulso que ha tenido el proyecto hasta el día de hoy y la fuerza con la que se ha discutido el Congreso hasta el día de hoy. Estas indicaciones del Ejecutivo, a modo de resumen, establecieron la extinción de los derechos de agua por el no uso. Yo le pongo aquí no obras porque en el fondo siempre la extinción se plantea ligada a la ausencia de obras para utilizar el recurso. Se establece un procedimiento para la extinción de estos derechos de agua. Se aumenta la patente por no uso se aumenta la patente por no uso con plazos más reducidos, cada 4 años, ya no cada 5, y con una duplicidad en cada periodo, o sea, se va duplicando en cada periodo de 4 años indefinidamente, que es muy distinto a lo que tenemos hoy día, digamos. Y se hace un reconocimiento expreso al derecho humano al agua, que luego, vamos a ver, se ve reforzado con algunas indicaciones posteriores. Entonces, el 2015 o durante el 2015 se ingresan, todo esto en la Cámara de Diputados, toda esta tramitación ha sido en la Cámara de Diputados, digamos, y en el 2015 se ingresan estas indicaciones que le terminan de dar, por decirlo así, la forma que más o menos hoy día tiene el proyecto, o los grandes temas que hoy día aborda el proyecto. En noviembre del 2016 se aprueba el texto del proyecto y se envía al Senado en segundo trámite constitucional.
En resumen, podemos decir que la generalidad de las modificaciones no es el objeto de esta charla entrar en detalle de esa historia, porque vamos a concentrarnos en lo actual, digamos. Pero básicamente, para efectos del análisis, la generalidad de estas modificaciones se aprobaron. Es decir, se aprobó la concesión de derechos temporales, se aprobó el reconocimiento del derecho humano al agua, se aprobó la extinción de los derechos de agua, el aumento de la patente, etc. En enero del 2019, durante su tramitación en el Senado, el proyecto ingresó primero a tramitación a la Comisión de Recursos Hídricos y luego pasó a la Comisión de Agricultura. Y durante su tramitación a la Comisión de Agricultura, cambia el gobierno el año 2018 y el año 2019 se ingresa una indicación sustitutiva al Ejecutivo que, por decirlo así, miren, era tan extensa que es bien difícil de abarcar para poder abordar todos los temas que tocaba, porque realmente prácticamente no había artículo del Código de Aguas que no se modificara. Pero en términos generales, los temas que se incluían en esta indicación sustitutiva del año 2019 eran un cambio total de la forma de asignación de los derechos de agua hacia adelante, ya fueran las concesiones nuevas que están proponiendo o los derechos de aprovechamiento, que en definitiva, si es que hay un cambio en el tema de la concesión, y se pasaban a hacer por remate, ya no por adjudicación, entre comillas, gratuitas como se hace hoy día. Se mantiene el aumento progresivo de la patente por no uso en forma indefinida, es decir, se va duplicando en cada periodo el monto de la patente respecto del periodo anterior sin límite. Se establece la obligación la elaboración de planes estratégicos de cuencas y la creación de un fondo para su implementación. Se establece en la reforma el derecho de aprovechamiento de agua de conservación que permite en el fondo el uso en el cauce. Esto para resolver el problema de la patente o el cobro de patente respecto a estos derechos de agua. Se refuerzan una serie de normas asociadas a la facultad de la Dirección General de Aguas de limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua sobre la base de la sustentabilidad o del riesgo a la sustentabilidad de los acuíferos y a la gestión de la disponibilidad de los mismos. Se crea una figura que es la figura del panel de expertos, no necesariamente para la resolución de conflictos entre particulares, como lo es en otros casos, sino que se crea como una instancia de aprobación de las decisiones ejecutivas de la Dirección General de Agua, por ejemplo, el tema de declaración de áreas de restricción, áreas de provisión, o de frentón, la aprobación de estos planes estratégicos de cuenca, y se crea el Comité Interministerial de Recursos Hídricos. En julio del 2019 se ingresa una nueva indicación que refuerza las facultades de la Dirección General de Agua asociadas a la preferencia que se le quiere dar en el proyecto de ley al derecho humano al agua, en el fondo. Y con esos textos y con estas consideraciones, en marzo del 2020, la Comisión de Agricultura del Senado aprueba el texto actual y el proyecto pasa a la Comisión de Constitución del Senado también, para referirse solo o para pronunciarse solo respecto a aquellas materias que dicen relación con la Constitución. Quizás vale la pena mencionar al tiro aquí que la mayoría de estas indicaciones ingresadas por el Ejecutivo no se aprobaron. Solo algunas de ellas, en general las relacionadas, por ejemplo, la asignación de derecho por remate no se aprobó, fueron rechazados. Lo que sí se aprobó, por ejemplo, son todas las facultades adicionales relacionadas con la sustentabilidad del acuífero, el derecho de conservación, etc. Es decir, de estas indicaciones se generó un texto final, digamos, que algunas fueron consideradas y otras no. Ahora, yendo a lo que nos convoca o a la esencia de esta exposición, en marzo del 2020 el proyecto pasa a la Comisión de Constitución del Senado para revisar los temas constitucionales. Estos temas constitucionales estaban ya esbozados por la Comisión de Agricultura, pero también la misma Comisión de Constitución, cuando recibe el proyecto de ley, acuerda y define cuáles iban a ser los artículos que se consideraban con algún nivel de reparo constitucional
y que sí iban a ser revisados por la comisión. Ahí, yo tengo la presentación, lo decía al principio, pero para quienes llegaron después, yo tengo la presentación el detalle de este articulado, al menos del articulado que la comisión acordó que se iba a revisar, para que lo conversemos en la etapa de las preguntas. No lo he incluido acá porque realmente es extenso y puede terminar siendo una lata jurídica, digamos, más que y yo creo que habiendo un público bien diverso, me voy a ir al tratamiento por tema y luego podemos entrar al detalle si alguien quiere revisar con más precisión respecto a cómo va quedando el articulado respecto a un tema, podemos aprovechar las preguntas. Los temas que se definieron como constitucionales o que había que revisar desde una perspectiva constitucional es la creación de un nuevo estatuto para los derechos que se constituyan, ya no como derechos de agua indefinidos, sino como concesiones temporales. Ya vamos a ver algunos detalles. Segundo, toda la regulación respecto de la extinción de los derechos de aprovechamiento de agua y su procedimiento. La extinción, para ir haciendo el tiro algunas diferenciaciones, la extinción se establece respecto de la no construcción de las obras para su aprovechamiento. Ya vamos a ver después que hay otro concepto que es el de la caducidad. Luego se establece como un tema constitucional a revisar las facultades de la DGA para reducir el ejercicio de los derechos de agua, la constitución de derechos de aprovechamiento de agua sin disponibilidad, esa es una figura que se crea en el código, esto que se puedan constituir derechos de agua sin que haya disponibilidad para ello. Se establece también como tema a revisar la posibilidad de redistribución de las aguas en la situación de escasez o por decretos de escasez sin que exista indemnización, como ocurre hoy día. Y por último, la aplicación tanto de la extinción de derechos de aprovechamiento de agua como de la caducidad de derechos de aprovechamiento de agua a los derechos actuales, a los derechos vigentes, cosa que también ocurre en el texto o está establecida en el texto actual del proyecto. Entonces, solo para entrar en un nivel de detalle o en una capa más de profundidad respecto de estos cambios, comentarles lo siguiente. El debate que se plantea como constitucional es este. Respecto a las concesiones temporales, ¿qué tenemos hoy día? Hoy día tenemos derechos de agua, una definición del derecho a agua que lo establece como un derecho real que otorga el uso y el goce respecto de las aguas. Y en la Constitución, el establecimiento de que un titular de un derecho a agua tiene propiedad sobre ese derecho a aprovechamiento de agua. ¿Qué se plantea en la reforma? Se plantea que el derecho de agua es un derecho, o la concesión, digamos, concede un derecho real que consiste en el uso y goce temporal de las aguas de conformidad con las reglas, requisitos y limitaciones que prescribe el Código. Es decir, ya no estamos hablando de un derecho que es un derecho real, sino que estamos hablando de una concesión, de una connotación jurídica distinta, y que sería temporal, y que ya no solo consiste en el uso y goce temporal del agua, sino que consiste en el uso y goce temporal sujeto a las reglas y limitaciones que quedan establecidas en el código, que no son pocas, digamos. Segundo, se establece que estas concesiones van a ser por 30 años, son renovables en la medida que hayan obras y que no haya efectos sobre terceros ni la sustentabilidad del acuífero. Ahí me quedó la ñ por un tilde. El TOC superior. Ahí sí. Ya. Respecto a la extinción de los derechos de agua, hoy día no existe. En el Código de Agua actual no está contemplada la extinción de derechos de aprovechamiento de agua, y en la reforma se plantea la extinción por la no construcción o la no habilitación de obras necesarias para su aprovechamiento dentro de un plazo de 10 años para el caso de los derechos no consultivos y dentro de un plazo de 5 años para los derechos consultivos. Y hace aplicable esta extinción a los derechos actuales. Esta extinción, bueno, ahí estábamos de hecho, establece la caducidad. La caducidad se establece para el caso de que los derechos de aprovechamiento de agua no se inscriban en los registros de propiedad de los conservadores de bienes raíces, y también en caso de que no se registren en el catastro público de agua. Y eso ha sido, en ambos casos, en el primero no tanto, en el segundo ha sido considerado como una sanción muy dura para esta obligación que se aprecia más como una obligación más bien administrativa. Cuando fuimos la última un segundo, silenciar. Ahí está. Los otros temas que se plantean
son las facultades de reducción de la Dirección General de Agua. Hoy día el código plantea o tiene contemplado escenarios de reducción del ejercicio de los derechos de agua. Tiene la posibilidad de la reducción temporal de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneos cuando hay perjuicio tercero, y tiene la reducción de los ejercicios del ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas provisionales. En la reforma se establecen varios escenarios de reducción. El más novedoso es la posibilidad de reducir a prorrata derechos de aprovechamiento de aguas superficiales en aquellos cauces en que no hay juntas de vigilancia. Es decir, se está estableciendo la posibilidad de la Dirección General de Aguas de ejercer la misma atribución que ejerce la Junta de Vigilancia, respecto de cauces en que no haya juntas de vigilancia. Y para todas las limitaciones adicionales respecto de acuífero, derecho de agua subterránea, se agregan causales, ya no solo por afección de derechos de terceros, sino que también por afección respecto de la sustentabilidad del acuífero. Y una de las críticas que se hace, ya vamos a ver, es que hay poca definición respecto a qué se entiende por eso. A esta altura, un quinto tema, bien digo, es la posibilidad de constituir derecho de agua sin disponibilidad. Básicamente lo que hace la reforma es facultar al presidente para autorizar la constitución de derecho de aprovechamiento de agua mediante decreto del MOP, por la vía de la firma delegada, en los casos en que se requiera para el abastecimiento humano. Y por último, establece esta regla de redistribución de agua en caso de que hoy día tenemos la posibilidad de que la DGA haga una redistribución de las aguas en aquellos casos en que no hay acuerdo de los usuarios de una fuente, pero los efectos, si producto o si como efecto de esa redistribución hay perjuicio, esos perjuicios, ese titular puede pedir esa eliminación de perjuicios al fisco. Eso se elimina en la reforma, y la verdad es que lo que se establece es una estructura y una mecánica para la declaración de escasez, sobre todo en relación con las organizaciones de usuarios, bien especial. Es decir, lo que se establece es el derecho de la DGA o la facultad de la DGA de exigir a las juntas de vigilancia la propuesta de un acuerdo para la redistribución de las aguas, no respetando los derechos existentes, por supuesto, ni a prorrata de ello, sino que garantizando las funcionalidades de subsistencia y ecosistémicas de las aguas, y si ese acuerdo o si no existe o no se propone, o bien es rechazado por la DGA podrá hacer esa redistribución por sí ante sí, sin indemnización, y con una regla adicional que es bien novedosa, que es cobrándole los costos de la redistribución a la Junta de Vigilancia. Es decir, sanción, entre comillas, le establece una motivación a las juntas de vigilancia de que si no llegan a acuerdo y la DGA tiene que ir a redistribuir e intervenir el río, la Junta de Vigilancia de esa fuente se hace acreedora de los costos en que incurra la DGA para esa redistribución. Es bien osada la regla, ya lo podemos conversar después. Respecto de estos temas, se recibieron varios informes en la comisión y se encargaron otros y están disponibles para ser revisados. Está el de Enrique Navarro, el informe de Arturo Fermandois, hay un informe de Juan Colombo, que se ha pronunciado al respecto, de Alejandro Vergara y don Emilio Pfiffer. Y estos informes están contestes en varios temas. Primero, que la modificación que se hace respecto del derecho al aprovechamiento de agua, de cambiar todas las referencias al dominio por referencias a la titularidad, que son temas que están repartidos en el código, en la reforma en varias partes, por asignarles una condición de temporalidad, por la asignación del agua por la vía de esta concesión, la atribución de un uso para el agua y la prohibición de cambio de ese uso, si no es por la vía de la información a la DGA, quien podrá aprobar ese cambio de uso en caso de que haya afección a la sustentabilidad, etc. Toda esa serie de condiciones o de consideraciones terminan por concluir estos profesores de que eso desnaturalizan el derecho al aprovechamiento de aguas en los términos en los que está contemplado en la Constitución y originalmente en el Código de Agua, y le hacen un reparo de constitucionalidad. O sea, efectivamente,
la temporalidad, la condición de concesión, la limitación del dominio y la facultad y disposición respecto al derecho de agua es para estos profesores un reparo de constitucionalidad. Lo mismo ocurre, o también hay un reparo de constitucionalidad con los plazos de duración. ¿Por qué? Porque la norma establece que la duración de los derechos de agua será de 30 años, pero la DGA podrá reducir ese plazo si es que lo justifica, si es que hay antecedentes fundados. Y dice la norma que en ningún caso para los derechos no consuntivos ese plazo podrá ser menor a 20 años. Entonces, pero no establece una regla para los consuntivos. Entonces, pareciera ser, tal como está redactada la norma, que nunca un derecho consuntivo, un derecho no consuntivo podrá ser menor a 20 años, pero en el caso de los derechos consuntivos sí podría darse casos en que la DGA, por motivos fundados y justificados, pudiese constituir derecho, otorgar concesiones por plazos menores a 20 años. Y esa distinción se aprecia como una distinción inconstitucional. Luego, se hace un reparo de constitucionalidad respecto de la extinción o del procedimiento aplicable para la extinción de los derechos de aprovechamiento de agua. Y es que esto lo podemos conversar en detalle, pero es que el procedimiento que se establece para la extinción de derechos es un procedimiento, para facilitar la explicación, muy similar al de las patentes por no uso. Es decir, la DGA va a elaborar un listado de derechos que cumplieron con el plazo de estar 10 o 5 o 10 años en el listado de patentes por no uso, y a todos esos derechos los va a someter a este procedimiento de extinción. Y es un procedimiento excesivamente sencillo para la autoridad y muy fácil de inadvertir para el administrado, para el titular de un derecho de aprovechamiento de agua. No contempla, vamos a ver algunos detalles, pero no contempla una notificación personal, etc. También hay reparos de constitucionalidad al nivel de indeterminación que tienen las causales de sustentabilidad, sobre todo, que facultan de los acuíferos, que facultan a la DGA a limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua. Entonces, no hay lo que se dice en los informes es que no hay un balance, no hay una proporcionalidad entre el efecto el perjuicio que se genera para un titular al dejarle sin efecto un derecho de agua versus la falta o la indeterminación que tienen estos conceptos hoy día en la normativa. Se requiere complementar esa normativa de acuerdo a estos informes. Luego, como les planteaba perdón, acabo de cometer una confusión. El primer reparo respecto del procedimiento tiene que ver con que el procedimiento para renovar las concesiones, porque las concesiones son de a plazo, pero son renovables. El procedimiento para renovarlas se apreciaba como un procedimiento que no tenía las condiciones mínimas para ser racional y justo. Y luego está la impugnación al procedimiento de extinción de los derechos de agua, que es lo que se plantea como un procedimiento muy sencillo para la autoridad, donde la DGA es juez y parte, donde la DGA es la que incoa el procedimiento, lo inicia, junta los antecedentes, resuelve, no tiene la notificación es por una publicación, no tiene por qué notificar personalmente al titular del derecho de agua. El primer recurso que se presenta es ante la misma DGA y ante la misma autoridad, entonces la DGA es juez, es parte y además resuelve su propio recurso. Y el último recurso disponible es el recurso judicial, el de reclamación, que por su característica de ser un recurso de ilegalidad, es decir, es de análisis acotado por parte del organismo jurisdiccional, que en este caso es la Corte de Apelaciones, no se ve como una vía idónea para cuestionar un procedimiento de tal naturaleza. O sea, la sanción de extinguirle el derecho a una persona es tan grave que el procedimiento establecido y los recursos establecidos no son suficientes para asegurarle la debida defensa, el derecho a defensa, por decirlo así, en el procedimiento tal como está establecido. Y por último, salvo la temporalidad,
todas las reglas nuevas del código se hacen aplicables a los derechos existentes. Y eso se aprecia como expropiatorio, básicamente porque altera las características del derecho que hoy día está establecido o está incorporado en los patrimonios de los titulares. Yo creo que ya llevo varios minutos, entonces no me quiero, ya llevo casi 28 minutos, entonces solo un par de palabras adicionales. ¿Qué resta en la tramitación? Primero, recordar que estamos en el segundo trámite de los 3 trámites constitucionales que requieren una reforma legal. En este segundo trámite, la Comisión de Constitución todavía está discutiendo cada uno de estos temas que se han planteado como con reparos de constitucionalidad. A la fecha, la Comisión de Constitución ha revisado, déjenme irme a medio de memoria, claro, ha revisado hasta el artículo 6º bis, que en el fondo es el que dice relación con las concesiones temporales, o ha revisado solo básicamente de los temas que planteamos, el tema de las concesiones temporales y el tema de la extinción. O sea, lleva dos temas de 6, por decirlo así, es lo que ha revisado hasta la fecha la Comisión de Constitución. Estamos de marzo hasta ahora, le quedan 4 temas todavía. Hay que ser justo en decir que la comisión comenzó su análisis en julio, entonces lleva en realidad 2 meses de análisis y lleva 2 temas y le quedan 4. Podemos decir que a la comisión le podrían quedar a este ritmo unos 3 o 4 meses más de discusión. Además, ha ocurrido en la Comisión de Constitución del Senado que se han ido incorporando temas durante la tramitación, lo podemos revisar, pero en el fondo inicialmente han pasado 2 cosas curiosas en la tramitación de la comisión. Inicialmente la comisión solo iba a hacer una revisión, iba a emitir su opinión respecto de la constitucionalidad, y luego eso derivó en que se le asignó a la comisión la posibilidad de modificar textos con la finalidad de ajustarlos constitucionalmente en caso de que encontrase que hubiese reparos o que habían reparos. Y eso ha ocurrido. Han habido textos que lo que está siendo aprobado no es lo que salió de la Comisión de Agricultura, sino que es un nuevo texto que se ha propuesto y se ha gestado en la Comisión de Constitución. Esto es bien curioso, porque este nuevo texto se ha propuesto en la mesa, digamos, de la Comisión de Constitución, no ha ingresado por la vía de una indicación, y lo más curioso es que el mandato que se estableció era que la modificación de textos iba a ser con el fin de ajustar la norma a la Constitución, y lo que se ha terminado haciendo es básicamente proponer nuevos textos para redactarlos mejor, digamos, no necesariamente porque hubiese un reparo de constitucionalidad. Y en términos generales, los temas que conversamos, tanto de concesiones temporales y de extinción, se han aprobado todos, o sea, todos se han estimado que no tienen reparos de constitucionalidad, al menos para la Comisión de Constitución del Senado. Entonces, lo que nos resta del punto de vista de la tramitación es que termine esta revisión de la Comisión de Constitución, que probablemente va a modificar los textos actuales, en parte al menos, o probablemente no sustancialmente, pero sí ya los ha hecho con algunas normas y seguramente lo va a seguir haciendo. Luego el texto pasa a aprobación a la sala y está acordado que se va a abrir un plazo para presentar nuevas indicaciones. Recibida que sean esas indicaciones, se van a revisar y se van a votar en particular por las mismas comisiones que ya han revisado el proyecto en el Senado, es decir, la Comisión de Recursos Hídricos y la Comisión de Agricultura. Y luego de revisar esas indicaciones por estas comisiones, el proyecto va a volver a pasar en votación a la sala del Senado. Podría eventualmente ahí volver a derivar en la Comisión de Constitución, si es que fuese necesario, si es que estas indicaciones así lo requirieran, podría ser. Terminado el segundo trámite, esto pasaría a tercer trámite constitucional. Entendemos que ahí, dados los cambios que han habido entre lo que se aprobó en la Cámara de Diputados y lo que se estaría aprobando en el Senado, tendría que pasar una comisión mixta. Entendemos que en ese trámite existe la posibilidad de nuevo de presentar indicaciones, que probablemente podría ocurrir, en caso que así se viera necesario dar el debate en
en esa instancia. Por lo tanto, todavía nos queda trecho, digamos, todavía a este proyecto le faltan varios meses, si no un par de años. Hay varios abogados en la sala que han seguido de cerca la tramitación, así que pueden probablemente aportar hasta más que yo en ese sentido, pero, creo que faltan varios meses todavía. Solo algunas consideraciones finales para dar algunas opiniones respecto a esto. Primero, llama profundamente la atención. En Chile tenemos nosotros distintos sistemas de permisos para distintas cosas. O sea, yo creo que defender o atrincherarse en el derecho a aprovechamiento de aguas como tal, como única vía o como único medio para acceder al uso de las aguas, no es real. Es poco sincero con el resto de la legislación. En Chile convivimos con distintos permisos y los proyectos de inversión se hacen igual. Tenemos grandes desaladoras que se han hecho con concesiones marítimas, que son concesiones. Probablemente el permiso más feble que tenemos en la legislación chilena es la concesión marítima, llena de causales de caducidad, tanto en la ley como en los propios decretos que las conceden. Pero en contraposición a eso tenemos una institución muy sólida que está detrás de ese permiso. Las concesiones mineras son, sin ir más lejos, concesiones, pero claro, se otorgan a través de un procedimiento judicial. Entonces, probablemente gran parte del debate que se da respecto de la precarización del título de los derechos de agua está también asociado a la fortaleza o a la falta de fortaleza institucional que tiene la DGA y a los vaivenes que ha demostrado a lo largo de los tiempos en que ha cambiado de criterio, ha aplicado normas en sentidos en que no siempre terminan siendo cuestionadas por tribunales, etc. Entonces yo creo que hay una desconfianza respecto de la capacidad de administrar este título feble. Y eso hace que eso concentre probablemente gran parte de las críticas. Lo segundo es que cuando uno observa a los que hemos tenido la oportunidad de estar cerca de las juntas de vigilancia, de las comisiones canalistas, cuando nos toca a los abogados hacer revisiones de títulos de derecho de aprovechamiento de agua, que es un trabajo bien de hormiga, cuando uno ve la realidad de los registros, cuando uno ve la realidad de la gestión del agua en terreno y uno observa cómo está quedando el proyecto de ley, hay un desacople brutal. O sea, es mi percepción, y abro el debate si es que alguien opina distinto, pero este proyecto o esta reforma no se acerca al territorio, se aleja del territorio. Y eso es complicado, creo yo, porque eso produce al final del día situaciones de irregularidad que son irregularidades en el papel, digamos. Nos llenamos de incumplimientos que no coinciden con la realidad y que terminan teniendo efectos súper graves. Por ejemplo, podemos conversar varios. Lo tercero que uno observa es que hay un traspaso de carga a los particulares producto de la incapacidad de asumir esas cargas por parte de la institucionalidad. Y aquí me refiero básicamente a los temas de registro, inscripción, información. O sea, la actuación de la institucionalidad de agua ha sido sistemática, digamos, en los últimos 15 años y en los últimos 2 o 3, por ejemplo, con el sistema de control de extracciones más todavía, y aquí se vuelve a acrecentar en el sentido en que se le traspasan a los titulares obligaciones con sanciones muy graves, producto de que no se cumplió o no se logró generar la información al interior o con fuerza interna por parte de la institucionalidad de agua. Lo cuarto es que todo el sistema de extinción o toda la estructura de la extinción de los derechos de agua se afirma y se funda en los listados de patentes por no uso. Y yo no sé a cuántos de ustedes les ha tocado, pero el listado de patentes por no uso no es que esté malo, no es que tenga un par de errores. La mitad del listado tiene errores. A mí me tocó hacer una revisión, sin ir más lejos, hace algunas semanas, donde me encontré que habían derechos que estaban repetidos 4 veces en el listado. Y que las primeras publicaciones de ese derecho se hicieron el 2008, hace 12 años atrás. Apareció el primer derecho en el primer listado. Entonces, el listado de patente por no uso tiene un nivel de error
que no lo hacen una herramienta idónea para administrar la extinción de derechos de aprovechamiento de agua. Ese básicamente es mi análisis. Y el nivel de trabajo que requiere ese listado para ¿cómo se llama eso? Para afinarlo, depurarlo, para llegar a la precisión que requiere el tratamiento de extinguirle la propiedad del derecho a una persona, es bastante. Probablemente es más que el plazo que le resta de tramitación al proyecto de ley. Lo tercero, o lo quinto, lo quinto tiene que ver con el concepto de la caducidad. Básicamente se establece la caducidad de un derecho de aprovechamiento porque no está inscrito en el registro público, en el registro de propiedad de agua del conservador respectivo, ni en el catastro público de agua. Y la primera pregunta que uno se hace acá es qué va a pasar con todos los derechos de aprovechamiento que estén en las comunidades que no están perfeccionados, por ejemplo. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de la explosión de perfeccionamiento de títulos que tendrían que haber para poder registrar estos derechos en el catastro? ¿Qué va a pasar si no se alcanza a hacer eso? ¿Qué tipo van a haber concursos para permitirle a los pequeños propietarios proceder a estos perfeccionamientos? ¿Se va a facilitar, por ejemplo, el proceso de perfeccionamiento para que se haga a través de organizaciones de usuarios que tomen el liderazgo y puedan hacer esto por la generalidad de sus títulos? ¿O vamos a estar todavía en esta lógica en que hay que identificar título por título y hay que acompañar las copias de convigencia de cada uno de los derechos de agua? Entonces, al final, la Organización de Canalistas lo que tiene que hacer es una especie de estudio de título de cada derecho que administra, que son miles, para llegar a la inscripción vigente, etcétera. O sea, de nuevo, se impone una carga que no tuvo en consideración, o si la tuvo, no la estimó como suficiente del esfuerzo que se requiere o del problema que hay al otro lado para cumplir la norma que se está imponiendo. Y tercero, perdón, insisto con el tercero, no sé por qué. Y sexto, para dejar planteado un último tema, es cómo va a quedar todo este esfuerzo, digamos, 9 años de tramitación con varias indicaciones bien grandes, cómo va a quedar todo esto de cara al proceso constituyente. No lo sabemos. No hay opiniones muy dispares respecto a lo que va a pasar en el proceso constituyente, pero dejo planteado el tema por si alguien lo quiere abordar. Les agradezco por la paciencia, me pasé, llegué casi a los 40 minutos. Quiero agradecer especialmente a 2 personas, Matías Desmaril, que me compartió mucha información respecto de la tramitación, él la ha seguido de cerca, a Francisco Echeverría, que también conversamos algunos puntos, no sé si están presentes o no, y a Rodrigo Torre, un abogado que trabajó en la EGIA, a quien no tengo el placer de conocer personalmente, pero tiene un blog donde ha ido haciendo una relación de las sesiones de la Comisión de Constitución del Senado. Y es súper útil porque ha sido súper apegado a la literalidad y a los debates que han estado ocurriendo. Así es que, sin conocerte, gracias Rodrigo, porque la información que está posteada ahí en tu blog ha sido súper, o me fue muy útil para poder hacer esta presentación. Como pueden ver, tengo una serie de anexos aquí abajo que son los textos específicos de esta reforma, pero dejo planteado que eso los vemos en la medida en que hayan preguntas. Así que dejo planteado la pregunta. Abro la sala. Pablo. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu interesante presentación. La idea nos queda media hora al menos, y la idea es justamente abrir un poco el debate y ofrecer la palabra para consultas, reflexiones, opiniones al respecto. Un par de comentarios en el chat, Carlos, si quieres comentar para abrir el debate. Perdón, Pablo, no te escuché. ¿Cómo? Te decía que hay un par de comentarios en el chat, si quieres comentarlos tú para abrir el debate. Les pido a los que no estén comentando que mantengan su micrófono en silencio. A ver, aquí hay un primer comentario, dice, de Verónica Droppelman, dice, entiendo que las indicaciones de enero de 2019, los derechos de agua de conservación son reversibles. Es decir,
pueden dejar de ser de conservación. Fíjate, Verónica, que no lo tengo tan claro. Como no era un tema específico de la charla, no tengo el detalle de cómo opera la declaración de que un derecho es de conservación y cómo le pasa a aplicar al derecho la serie de... O sea, cuando se declara que un derecho es de conservación queda sometido a una serie de beneficios respecto a patente por no uso, respecto de extinción, respecto de caducidad, etc. De hecho, el derecho de conservación, por ejemplo, no queda sujeto a la caducidad. No tengo, si es que existiese esa reversibilidad, no está tratado cómo se aplicarían, por ejemplo, esas normas de vuelta respecto al derecho. Así que sería un punto a revisar. Quizás mientras hacemos alguna conversación podemos revisarlo bien en el texto. Después don Humberto pregunta, la actualidad del artículo 6 del derecho también está condicionado al uso y goce conforme a las reglas que prescribe el código. Siempre ha tenido ese condicionamiento sobre la disposición, según entiendo, está considerada solo en otro artículo. Sí, o sea, siempre, lo que pasa es que, de lo que no se habla, Humberto, en el código actual es de limitaciones. Siempre se ha hablado de las reglas del código. Y las reglas del código no establecían el nivel de limitaciones que se establecen hoy día. En el artículo nuevo que ha establecido que se extiende en el fondo el condicionamiento. Mira, podemos aprovechar de mostrar algunos artículos. Ahí. Entonces, ahí se está viendo, ¿cierto? Sí, correcto. Ya. Perfecto. Entonces, para ir viendo textos comparados, o sea, tenemos la norma actual, el derecho a un derecho real, que consiste en el uso y goce de ellas y que con los requisitos y en conformidad con las reglas que prescribe el código. Y lo que se plantea es que el derecho real recae sobre aguas y consiste en el uso y goce temporal de ellas, de conformidad con las reglas, requisitos, limitaciones que prescribe este código. Y son las limitaciones las que se extienden, digamos. O sea, hasta el código pasa a contemplar una cantidad importante de limitaciones adicionales a las que hoy día están contempladas, y eso es lo que termina por considerarse como una desnaturalización de lo que hoy día tenemos. Me perdí, acá tengo el chat. No sé si eso responde a la pregunta. Carlos, ¿Sí? Carlos, ¿Sí, Pablo? una precisión nomás respecto a lo que planteó Verónica Klopperman, es que efectivamente en lo que se hablaba del 2019 era que cuando una empresa destinaba un derecho como derecho de conservación, el día de mañana podía recuperarlo pagando las patentes y el tiempo que no lo usó, digamos, ¿verdad? Tenía un castigo, creo, pero se daba esa oportunidad de reversibilidad cuando una empresa lo había cedido para esos efectos, digamos. Eso es lo que yo recuerdo que vi en una presentación. Sí, yo les voy a reconocer algo. Yo no alguna vez leí el proyecto completo, ¿no? Y me acuerdo, y tal como tú mencionas, Pablo, en enero del 2019 me acuerdo de algunas cosas. El proyecto es bien grande y reforma el código casi completo, y yo lo reconozco que no lo he revisado entero, con el detalle para entender cómo va a funcionar cada cambio, cada cosa, porque realmente requiere sentarse a pensar, y además, como ya les comentaba, va cambiando bastante rápido. Yo también recuerdo lo que tú dices, Pablo. Lo que no tengo claro es si esto hoy día sigue así. No tengo claro que ya, porque han habido hartos cambios, entonces no sé si de la Comisión de Agricultura salió igual, y si hoy día sigue siendo factible revertir la declaración de conservación y pagando lo que haya que pagar o con las multas que tiene. Entonces, por eso planteo que para evitarme la imprecisión,
concédanme que no es un tema que lo haya revisado en detalle y no lo tengo claro. Habría que revisarlo. Lo vamos a revisar quizás mientras conversamos. Después tengo Orlando acá que pregunta, y se pregunta uno. Orlando Acosta. ¿Qué piensas sobre que la DGA pueda, actuando sectorialmente, suspender un derecho ante grave afección o riesgo de grave afectación de la fuente por razones de preservación ecosistémica? ¿No le parece que esta actuación al menos debería ir en consulta a otros servicios con competencias ambientales? Mira, Orlando, la respuesta a eso, en términos generales, es que sí. Yo pienso una cosa un poquito distinta de eso, en el sentido en que dejar sin efectos derechos de aprovechamiento de agua es una actuación de gestión que está en un nivel normativo del mundo de las aguas que se equipara, por ejemplo, a las normas secundarias de calidad. Déjenme explicar esto un segundo para poder abordar lo que plantea Orlando. Cuando en Chile tenemos normas de calidad ambiental, están las primarias que establecen los rangos máximos de contaminación para la salud de las personas y están las secundarias que son las que establecen los parámetros máximos de contaminación de una fuente en específico. Tenemos varias normas ya dictadas, hay una en el lago Villarrica, hay una en el río Serrano, no recuerdo todas, pero hay varias. Y lo que hace esa norma es establecer cuál es el parámetro máximo o los parámetros máximos de contaminación de los distintos parámetros o de los parámetros de las distintas componentes químicas o físicas del agua, y establece planes de descontaminación en caso que afectan a los titulares que emitan, digamos, hacia esa fuente para alcanzar esos parámetros máximos. Esto es lo mismo, lo que pasa es que es con la cantidad de agua. Aquí lo que estamos haciendo es decir, mire, en esta fuente la capacidad máxima de aprovechamiento sin afectar el ecosistema es tal, así que vamos a reducir a todos los titulares de derechos de agua para ajustarlos a esta cantidad máxima de extracción posible. La gran diferencia es que acá se hace por la DGA y en el ámbito de calidad de agua tiene todo un procedimiento que implica una evaluación económica, social, de los impactos que va a tener esa medida, etc. Entonces, efectivamente, yo creo, Orlando, que el procedimiento propuesto para esto no solo requiere consultas a otro organismo, sino que requiere de análisis y evaluaciones que son mucho más complejas de lo que están planteando acá, porque los efectos son mucho más complejos. O sea, yo ya me imagino cómo serían los efectos en, no sé, voy a poner una cuenca cualquiera, la cuenca del río Mapocho, cuando la DGA diga, miren, aquí ecosistémicamente se requiere un cierto caudal escurriendo en el río, entonces vamos a reducir a todos los usuarios de la cuenca, sin haber hecho, por ejemplo, un análisis de quiénes son los que extraen agua, dónde la extraen, cuáles son los efectos de reducir ese caudal, etc. Supongamos que va a haber un informe, pero ese informe lo va a hacer la DGA y no tiene, al menos en la norma, la profundidad que tiene el procedimiento para dictar normas de calidad, normas secundarias de calidad, que es a lo que se equiparan estas reglas. O sea, estas reglas tienen ese nivel normativo que tienen que ver con la gestión territorial, que tienen que ver con decir cuánta es la capacidad máxima, por decirlo así, que puedo extraer en uno y en otro lugar. No sé, Orlando, si eso responde a la pregunta. Luego, Cristian pregunta, si tengo derechos de agua consultivos permanentes y aumento de eficiencia hídrica agrícola, ¿podría mantener los ahorros como derechos de agua de conservación? La pregunta, Cristian, es ¿en qué lugar? Porque los derechos de agua de conservación están pensados, están planteados en la normativa con el objeto de, y así surgieron, con el objeto de asegurar usos en cauce, por decirlo así. Para evitar, básicamente el derecho de conservación surge para evitar el cobro patente por no uso para aquellos derechos de agua que existían y que no se extraían y que tenían la finalidad de mantener las aguas escurriendo en el río. El ejemplo clásico es el de la municipalidad de Pucón, el río Trancura,
que pidió unos derechos de agua no consuntivos para que no se le instalara a nadie a echar a perder el río que le aseguraba el turismo, y terminó debiendo millones de dólares en patentes por no uso. Entonces, probablemente tú vas a poder declarar ese derecho de agua de conservación. La pregunta es con qué finalidad y si esa declaración va a ser aceptada, porque la conservación tiene que tener una cierta finalidad, tiene que tener un destino. De hecho, se establece en las normas la posibilidad de la DGA de ir a fiscalizar que se está cumpliendo con ese derecho de agua el destino que se declaró en la conservación. Entonces, el ahorro agrícola, y ahí la pregunta de nuevo, ¿es dónde? Si estamos hablando de un pozo, ¿va a ser un derecho de conservación en el campo? ¿Para asegurar el agua en el acuífero? No sé si está. Probablemente, tal como está redactado la norma da, pero no tengo claro que la finalidad se cumpla, digamos. Dice Verónica que además las normas de calidad y los planes de contaminación deben ser aprobados por el Consejo de Ministros. Claro, tienen una tramitación súper compleja, digamos, y demora mucho. Tramitación que acá se simplificó al máximo. Entonces, volviendo a la lógica de la norma volviendo a la lógica de la norma de emisión. Hasta ahí tengo preguntas. Ah, perdón, aquí hay una segunda pregunta de Orlando. Me trata usted, Orlando. Gracias por la consideración, don Orlando. ¿Qué piensa, dice, sobre el plazo final de 5 años para regularizar usos consuetudinarios? ¿Acaso esto no se contrapone a la Constitución? ¿Te refieres, Orlando, perdón la contrapregunta, ¿te refieres al plazo de 5 años de vigencia del artículo segundo transitorio? No sé si me puedes contestar por el. Sí, me dice Orlando. Claro, lo que plantea Orlando es que hoy día tenemos un artículo segundo transitorio en el Código de Aguas que permite regularizar usos consuetudinarios. O sea, aquellas personas que estaban usando el agua con cierta antigüedad y bajo ciertas características pueden iniciar un procedimiento y regularizar y obtener su título respecto de esto, de estos aprovechamientos. Esa norma se modifica bastante con esta reforma y se le establece un plazo máximo de 5 años. A mí la solución, lo personal, no me gusta, Orlando. Yo lo habría transformado en una norma permanente. Esa es la verdad. Yo lo habría sacado la posibilidad de regularizar uso de las normas transitorias y la habría puesto en el articulado permanente del código, porque es una herramienta que ha sido tremendamente útil y utilizada para regularizar derechos, para regularizar usos, por ejemplo, de comunidades indígenas, de pequeños propietarios, etcétera. Yo creo que la herramienta, el nivel de desorden, para ser bien concreto, que hay todavía respecto de los usos de agua y sus títulos en muchos lugares, desorden generado por muchas razones, hasta por ciertas acciones estatales, digamos. Me ha tocado ver canales construidos con platas de la CNR, con comunidades de agua creadas sin derechos de aprovechamiento. Entonces uno se encuentra con tanta cosa, tanta variedad de situaciones que yo creo que cualquier instrumento, cualquier institución jurídica que tienda a flexibilizar y a dar regularidad a los usos, es una herramienta útil. Piensa, por ejemplo, cuántas veces las cosas que hemos conversado en Troll Sud, los problemas del Ligue Petorca. Me imagino que Eugenio Celeón está escuchando, podrá darnos una clase, o de hecho nos ha dado más de alguna vez alguna clase, en que el problema de irregularidad se transforma en un problema social. ¿Con qué herramientas vas a regularizar eso? El segundo transitorio se queda corto para eso. Pero era la única herramienta de regularización que había, y aquí la estamos cortando. Yo creo que el camino es al revés. Es a entregar herramientas que flexibilicen y que regularicen situaciones, no que aumente las situaciones irregulares. Después don Humberto
Humberto Peña tiene otro comentario. Dice, los derechos de aprovechamiento nunca han asegurado la extracción de un caudal. Claro, lo que han hecho es asegurar una regla de distribución, prorratas para permanente, etcétera. En las aguas subterráneas ello es y siempre ha sido igualmente aplicable, de modo que si se fija el caudal sustentable en el agua subterránea y apliquen prorratas, no tendría por qué entenderse como afección a los derechos. Yo creo que lo que usted dice, don Humberto, está bien, efectivamente es así, pero hay una connotación muy distinta acá. Una cosa es el prorrateo de la distribución de las aguas que pueda buenamente hacer una junta de vigilancia, una comunidad de agua subterránea, en que los títulos se valían por una cierta cantidad máxima de agua posible de extraer y se prorratean en relación al caudal disponible real, que es esencialmente variable. Y otra cosa es la posibilidad que está quedando establecida en la reforma al Código de Agua de dejar sin efecto derechos de aprovechamiento o de extinguir títulos bueno, en el caso de las extinciones perdón, de dejar sin efecto derechos de aprovechamiento, para limitarlo a eso, por causales de sustentabilidad. E incluso la acción de la autoridad tendiente a definir la carga máxima es al final del día una acción de límite del desarrollo de una cuenca, del límite de desarrollo de un sector que, a mi entender, no debe estar limitado a la decisión de una autoridad por sí sola como la Dirección General de Agua. Requiere de la visión integrada de otras autoridades, como decía Orlando, y también de otros aspectos, que es lo que se logra, por ejemplo, en la tramitación de las normas secundarias, que es incorporar una visión más integrada, si queremos, ¿cierto? Que es incorporar la gestión social o la evaluación social, económica, de los efectos que eso va a producir. Al final del día, cuando limitamos la cantidad de agua posible extraer en un acuífero, en un río, lo que sea, lo que estamos haciendo es ponerle techo a la capacidad de desarrollo de esa cuenca. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, eso me parece que es de un nivel de gravedad o de seriedad tal que excede las capacidades de la DGA por sí sola. Baste ver los efectos que genera la delimitación de acuíferos que hoy día tiene hecha la DGA con los límites de disponibilidad para esos acuíferos y los efectos que eso genera, por ejemplo, en los precios de transacción de los derechos de agua. Hay un ejemplo claro del efecto que esto tiene, digamos, medible además. Ahí voy con las preguntas, Pablo, del chat. No sé si alguien quiere plantear alguna otra. Sí, José Miguel Valdés acaba de hacer otra pregunta. Dice, gracias por la presentación. Tengo una pregunta a propósito de las conclusiones. ¿Qué motivos permitirían explicar por qué las reformas al Código de Agua están desacopladas de las necesidades o medidas de gestión a nivel territorial? Interesante reflexión. Porque esta es mi visión, y la podemos debatir, pero cuando uno analiza cuáles son los requerimientos que tiene, por ejemplo, una junta de vigilancia en la gestión de un cauce. Se te escucha un poco bajo, Carlos. Sí, es que lo decía que es una opinión, es mi opinión, y mi visión respecto a esto es que cuando uno analiza las necesidades, por ejemplo, que tiene una junta de vigilancia respecto a la gestión de sus aguas, cuando uno analiza las necesidades que tienen la mayoría de los usuarios de un canal, ninguna de esas necesidades están siendo abordadas, por ejemplo, en este proyecto de ley. Ninguna. Este proyecto de ley a lo que está orientado es a asegurar, como lo decíamos al principio, ciertos servicios ecosistémicos del agua, y entrega facultad, en este sentido, hay varias otras cosas más, hay muchas otras cosas, pero en este sentido lo que entrega son facultades a la DGA para atender a eso. Entonces, la duda es cómo se aplica eso en la realidad de una cuenca. Por ejemplo, una de las cosas que hace el proyecto de ley es que extiende la aplicación de los caudales ecológicos a ya no solo los nuevos derechos que se constituyan, elimina esa frase. Entonces tenemos que suponer que el caudal ecológico se va
a aplicar también a los traslados de derechos de aprovechamiento de agua o de los traslados de ejercicio. Cosa que alguna vez se hizo, que entiendo que se está haciendo de nuevo, etc. La pregunta es, ¿qué efecto real tiene eso en el territorio? ¿Qué efecto real tiene eso en esa cuenca? Si tú tienes derechos de aprovechamiento de aguas que no tienen caudal ecológico, que conviven con los que sí tienen, lo que estás haciendo es imponerle a algunos derechos una carga adicional respecto de otros derechos que no la tienen, y al final del día el río se seca igual, al término de esa sección o al término de la gestión de esa junta de vigilancia. Entonces, si uno analizara el territorio y fijara un objetivo desde el punto de vista del territorio, por ejemplo, en términos de caudales ecológicos, que podríamos conversarlo. La primera pregunta es, ok, fijemos caudal ecológico, fijemos caudal ecológico. La primera pregunta es ¿dónde? Vamos a fijar caudales ecológicos para ver los ríos correr en qué parte. ¿A qué usuarios vamos a limitarle el uso de esas aguas hacia aguas arriba? ¿Qué impacto tienen? La medida que se está tomando va a tener el efecto que se quiere lograr. Ahí es donde a mí me surge ese cuestionamiento de que al final del día estas medidas están planteadas desde ciertos objetivos. Sí. Se me mete mucho ruido. Voy a silenciar un par de cosas. Perdón, Pablo. Perdón, Pablo, te silencié, pero fue sin querer. Ese es mi análisis y esas son las razones que yo considero para afirmar en el fondo, o para entender al menos yo, de que estas medidas que se están proponiendo no necesariamente van a lograr estos objetivos de sustentabilidad que se quieren lograr. Ese es el tema. Espero que eso conteste la pregunta. Luego, M. Salazar, no sé el nombre, dice, esa visión integrada de beneficio e impacto podría promover un proceso de evaluación ambiental estratégica. La evaluación ambiental estratégica está establecida en otras normas y no hay ninguna regla hoy día ni de la reforma ni de las normas ambientales que la vincule con estos instrumentos, ninguna. ¿Podría ser una herramienta? Sí, claro. Hoy día, por ejemplo, los planes territoriales están al mismo nivel, digamos. O sea, cuando uno analiza los niveles normativos, los niveles de gestión territorial, y en este caso los niveles de gestión de cuenca, o los instrumentos de gestión de cuencas para definir capacidades máximas por acuífero, por cuenca, o por secciones de cuenca, están al mismo nivel territorial, por ejemplo, lo que hace un plano regulador, que establece distribución por zona, reglas para el aprovechamiento del territorio en distintas zonas. Ya después está el tercer nivel, que es la aprobación específica de ciertos edificios, o en el caso del derecho a agua, la aprobación específica de ciertos aprovechamientos de agua, ¿cierto? A través del derecho a aprovechamiento. Probablemente sería una buena opción analizar, ver si es que estos instrumentos que están en ese mismo nivel podían ser sometidos a una evaluación ambiental estratégica. Ahora, para eso sí que sería necesario levantar mucha más información de la que hoy día está requerida levantar en el proyecto tal cual como está. Luego Cristian de Eficagua, no Elgueta, pregunta, considerando las fluctuaciones interanuales de precipitaciones de hielo, ¿se vislumbra un mecanismo que permita ampliar y reducir derecho de agua acorde a la oferta de la cuenca? ¿Se aborda de alguna manera este escenario considerando la integración de caudales ecológicos? Es que, Cristian, ahí volvemos justamente a lo que decía don Humberto hace un minuto, o en el comentario anterior. El derecho de agua está planteado con una lógica de distribución a prorrata de los derechos permanentes y con entrada de los derechos eventuales en el orden de su constitución, precisamente porque se entiende el sistema, la estructura jurídica asume la variabilidad de los caudales. Eso está incorporado en el. Me ha tocado leer varios, hasta papers académicos, donde se dice que uno de los problemas de lo que tenemos hoy día es la rigidez, que no se consideran la variabilidad de los caudales ni el efecto del cambio climático. Eso no es así. Si tú le preguntas a cualquier gerente de junta de vigilancia, su gran trabajo todos los días es lidiar con la variabilidad y ajustar la variabilidad del caudal, que cambia ni siquiera interanual, cambia hora a hora en algunos ríos, y ajustar esa variabilidad al reparto que hace de los derechos de aprovechamiento de agua. Entonces, esa flexibilidad está hoy día en el sistema. Está incorporada en la forma en que se administra el agua, tanto en los títulos
de los derechos de aprovechamiento, como la gestión que hacen las organizaciones de usuarios en el territorio. Eso. Estás con mute, Pablo, no sé si... Sí, sí me di cuenta. Bueno, no tenemos más preguntas. Estamos en la hora. Ha sido una muy interesante jornada, Carlos. Agradezco a todos los participantes. Les adelanto los dos temas que vamos a ver en nuestras siguientes jornadas. Me dan un segundito, porque son bien interesantes. En nuestra próxima jornada vamos a abordar el tema agua subterránea y daño ambiental, la visión del Consejo de Defensa del Estado. Es un tema bien interesante donde presentaremos una mirada tanto técnica como legal respecto del tema, desde una mirada de cómo la visión del Consejo de Defensa del Estado en este concepto puede y está afectando la extracción de agua subterránea. Y vamos a tratar de ver algunos ejemplos. Esta va a ser la charla que vamos a dar en el mes de octubre. Posteriormente, en noviembre, y muy atingente a la fecha, después de que se haya realizado el plebiscito para la eventual modificación de la constitucional, vamos a presentar la charla Regulación Constitucional del Agua y Derecho de Aprovechamiento, un análisis comparado, ¿verdad? Que Carlos hizo mención durante su presentación que íbamos a hacer. Por lo tanto, los dejo cordialmente invitados a estas dos actividades que tenemos para los meses de octubre y noviembre. Agradezco la participación. Hemos tenido sobre 70 personas conectadas en línea, ¿verdad? Lo cual es una buena audiencia. Reitero, Carlos, el agradecimiento por tu presentación y nos estaremos viendo en las siguientes actividades del SUD. Todas las presentaciones del SUD y todo el material queda disponible en la página. Esta presentación, tanto la presentación, el PowerPoint propiamente tal, como la grabación, quedan disponibles en la página, así que cualquiera puede ingresar y obtener esa información. Así que, desde ese punto de vista, estamos finalizando. Reitero el agradecimiento. Tengan un buen fin de semana. Ya, estamos a miércoles, todavía falta un poco y cuídense para el 18. ¿Ah? Yo al menos me voy a quedar en casita tranquilo.